Bienvenido videonauta. Con este video pues quiero arrancar una serie de videos que intentan poner los fundamentos necesarios pues para abordar varias materias y temas que se requieren para exámenes de admisión. Yo me he dado cuenta por experiencia que hay dos materias donde los videonautas suelen batallar, y estas dos materias no incluyen matemáticas. Quizás esto se deba a que en general, como sabemos que matemáticas es una materia pues relativamente difícil o complicada, por eso se le suele dedicar un poquito más de esfuerzo y de empeño. Las dos materias a las que me refiero es historia y química. Por alguna razón estas dos materias son las que les cuestan más trabajo, y cuando realizamos las evaluaciones son las materias que en general les dan más trabajo y donde tienen mayores deficiencias. Por eso mismo arranco esta serie de videos con estas dos materias, historia y química. Probablemente química se deba a que pues se les hace un poco complicado, y por esa razón, y además de que pues solo lo ven en algunos momentos, por ejemplo en secundaria, hasta tercero de secundaria empiezan a abordar química, quizás sea una de las razones por las que se les complica. En el caso de la historia, esto se deba quizás a que se les hace difícil, aburrido, y también pues por quizás la manera en la que se enseña la historia. La historia no es solo un conjunto de nombres y de fechas, es más que eso, y recurro a un dicho: tanto para las personas como para los pueblos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Porque justo la historia no se explica por qué el presente es como es, por qué nos encontramos en tal o cual situación, y eso se debe a todo lo que se realizó en el pasado. Entonces la historia nos brinda pues las razones, las causas, y nos explica también las consecuencias, qué es lo que ocurre después. También hay que recordar que en algunas novelas, por ejemplo en 1984, está escrito: quien domina el pasado controla el futuro. Entonces, el conocimiento es poder. En este sentido también, conocer la historia nos brinda poder, nos empodera. Entonces, lo que estoy tratando de decirte con esto es que la historia es tremendamente importante. No es solo esta serie de colección de datos, de nombres, de fechas, no. Es el poder encontrar las razones que nos explican por qué las cosas son como son, por qué ocurren de tal o cual modo, y a veces incluso nos permite también la historia hacer predicciones respecto al futuro. Por eso es tremendamente importante. Para este video voy a revisar el concepto de historia. Vamos a definir qué es historia. Vamos a ver dónde y por qué arranca la historia. Y finalmente vamos a ver la periodicidad de la historia, y para ello también vamos a abordar cuál es la nomenclatura en la historia. Esos son los puntos que vamos a revisar en este video, intentando colocar unos cimientos firmes para que tú puedas abordar los temas de historia, porque de nueva cuenta yo me he percatado que muchas veces los chicos, cuando tienen problemas al enfrentarse sobre todo a los exámenes de admisión, se debe porque todo inició como una pequeña duda. Esas dudas se fueron acumulando, acrecentando, empezaron a formar pues algunas lagunas, y entonces eso lo que conlleva es que tengan pues serias carencias en cosas elementales, muy sencillas, sobre todo de estas materias. Y entonces, para que tú puedas mejorar mucho y tener sobre todo un conocimiento muy firme, es que arranco con esta serie de videos donde buscamos poner los cimientos de los conocimientos de cada una de estas materias. Como lo dije, entonces pues lo primero es ver cuál es nuestro concepto de historia. Cuando nosotros definimos, entonces siempre tenemos que empezar por esta parte. La historia es una ciencia. Esta ciencia estudia. ¿Y qué es lo que le interesa a la historia? Porque no le interesa todo en general, sino hay cosas particulares. Estudia hechos relevantes. Por hechos relevantes, a lo que me refiero, pues son precisamente eventos importantes, eventos justo que nos empiezan a explicar cuál es el rumbo que toma, valga la redundancia, la historia de la humanidad. No nos interesa lo cotidiano, nos interesa esto, lo que es relevante.
Ahora no nos interesa lo que le pasa a Juanito o a Pedro, sino lo que le pasa a todo un grupo de personas. Por eso pongo a la humanidad. Pero no basta con eso. Estos eventos tienen que haber sido registrados. ¿Qué quiere decir esto de registrados? Que ha quedado constancia de ellos. Entonces, la historia es la ciencia que estudia los hechos o eventos relevantes de la humanidad y que han sido registrados. Esto es lo que nos interesa. A la ciencia no le interesa qué ha pasado con a la historia no le interesa qué ha pasado con Juanito Pedro. A la historia no le interesa qué ha pasado con los animales. A la historia no le interesa qué le ha pasado al relieve, cómo han ido cambiando los continentes, los mares y los océanos. Eso no interesa. Lo que interesa es cómo ha ido cambiando la humanidad, los grupos y conjuntos de personas, y que estos hechos hayan quedado registrados. Esta parte es muy importante, porque la historia tiene un inicio. Entonces, ya que tenemos esto, ya te voy a pedir que vayas anotando, pues ahora sí, el concepto de ciencia y que vayas tomando nota de esto. Una vez que ya tenemos el concepto de ciencia, ¿por dónde arranca ya tenemos el concepto de historia, ¿por dónde arranca entonces la historia? Y esto es muy sencillo. Tenemos un punto justo en el tiempo. En este punto va a ocurrir algo. Lo voy a colocar aquí. Y en este punto vamos a tener una invención muy, pero muy importante. ¿Qué se va a inventar aquí? Pues nada ni menos que la escritura. Tenemos un punto en el tiempo donde se inventa la escritura. Esto va a ocurrir más o menos hace unos 6,000 años. Escrito de otro modo, esto va a ocurrir 4,000 años antes de la era común. Hace 6,000 años o 4,000 años antes de la era común se inventa la escritura. Y una vez que la escritura se inventa, entonces todo lo que sigue, todo lo que continúa, vamos a decir que entonces todo esto que sigue, ahora sí es histórico. Todo esto que sigue después de la invención de la escritura es precisamente la historia. Por eso en la definición decíamos todo aquello que ha quedado registrado. Y entonces todo aquello que está antes va a ser entonces prehistórico. Yo sé que cuando escuchas esta palabrita de prehistórico, se te vienen a la mente dinosaurios e insectos gigantes. En realidad, ese momento en el tiempo no le interesa la historia. ¿Y por qué no le interesa la historia? Porque en ese momento en el tiempo ni siquiera existen humanos. Por eso a ese momento en el tiempo ni siquiera le llamamos prehistórico. Tiene otra nomenclatura, hay otra forma de contar esos periodos de tiempo, ya después lo revisaremos, pero esos periodos de tiempo no le interesan a la historia, porque no existen humanos. Entonces, prehistórico, primer requisito, tiene que haber humanos, tiene que existir la raza humana. Pero no tenemos todavía escritura. Entonces tenemos raza humana, pero no hay escritura. A ese periodo le vamos a llamar prehistoria. Llegamos en un punto en el tiempo, hace 6,000 años, donde se inventa la escritura. Y entonces a partir de ahí empieza ya la historia. Ahí arranca la historia. La historia tiene básicamente 3 etapas. Tenemos este punto en el tiempo donde se va a inventar la escritura, y luego tenemos a partir de ahí y hasta el presente 3 momentos. El primer momento va a ser la época clásica. Como podemos ver, arranca con la invención de la escritura en el año 4000 antes de la era común, y esto va a durar hasta el año 500 después de Cristo.
Después tenemos el momento incluso en el que nosotros nos encontramos. Es la época moderna. La época moderna que va a arrancar aproximadamente en el año 1500 después de Cristo y hasta la época actual, hasta el punto en el que se está grabando este video, que es el año 2021. Evidentemente de aquí para adelante, pero vamos a colocarlo así. ¿Qué ocurre entonces entre la época clásica y la época moderna? Pues aquí vamos a tener algo que se conoce como la Edad Media. Estas son las tres etapas históricas: la época clásica, la época moderna, y entre ambas tenemos la Edad Media. Y puedes ver que la Edad Media dura prácticamente 1000 años, del año 500 al año 1500. Ya después vamos a ver qué marca el inicio, el cierre de cada una de estas etapas, cuáles son las características de cada una de las etapas, cuáles son las culturas, etcétera, que se encuentran en cada una de las etapas. Para fines de este video, lo único que yo busco que se te quede claro es dónde arranca la historia, por qué a partir de aquí consideramos a la historia y cuáles son las etapas de la historia. Eso es lo que quiero que se te quede grabado para este video. Entonces tenemos tres etapas: la época clásica, la Edad Media y la época moderna, que es donde ya también nos encontramos nosotros. Todo esto conforma la historia. También, bueno, aprovecho para hacerte pues un pequeño comentario. Realmente la historia es un periodo muy breve. El periodo prehistórico es tremendamente amplio. Nosotros como seres humanos, como Homo sapiens, llevamos muchísimo tiempo existiendo. Y de todo ese tiempo es apenas un breve periodo el que tenemos registrado. Haciendo esta analogía con nosotros, imagina que pues tú supieras qué ha pasado en tu vida solamente los últimos 10 minutos, que todo lo demás lo desconocieras. Pues así ocurre con la humanidad. La humanidad prácticamente sabe lo que ha ocurrido con ella únicamente los 10 últimos minutos. Y todo lo demás, pues en buena medida lo desconocemos. No hay constancia, no ha quedado escrito. No tenemos la total, completa y absoluta certeza de qué ha ocurrido en todo este periodo prehistórico, que insisto, es un periodo sumamente amplio. Como te comentaba, pues ahora lo siguiente va a ser revisar cuál es la nomenclatura. Para hacer eso, entonces déjame ir limpiando un poco la pantalla. Ok, ya que he hecho un poquito de espacio, vamos a trazar una línea. Básicamente pues es una línea del tiempo. Y resulta que nosotros tuvimos un año cero. La escritura se inventó en el año 4000 antes de Cristo aproximadamente, y en este momento nosotros nos encontramos en el año 2021 después de Cristo, al momento de grabar este video. Pero hay otro modo de decir esto. Nosotros nos encontramos en pleno siglo XXI. Luego entonces la escritura se inventó en el siglo 40 antes de Cristo. Podemos nosotros entonces expresar los momentos históricos como años, considerando este punto de referencia, perdón, y este punto de referencia es pues respecto al mundo occidental. Este año cero tiene que ver con el mundo occidental, porque pues tenemos otras partes del mundo, tenemos otros países, otras culturas que cuentan el tiempo de manera distinta. Para ellos esto es completamente diferente que para nosotros. Nosotros como occidentales pues lo contamos de esta manera. Ahora, tuvimos un año cero, pero nunca tuvimos un siglo cero. Aquí inmediatamente tenemos el siglo primero y aquí tendríamos el siglo menos 1. Llegamos al año 100
Y a partir de aquí y hasta el año 200 vamos a tener el siglo segundo. Voy a ir anotándote algunas fechas porque quiero que notes un detalle. Sabemos, por ejemplo, que en el año 500 es donde va a arrancar aproximadamente la Edad Media. Estamos hablando del siglo sexto. De nueva cuenta, en 1492 vamos a tener el descubrimiento de América y estamos hablando del siglo XV. La independencia de México va a iniciar en 1810. Estamos hablando del siglo XIX. Tenemos que la Segunda Guerra Mundial va a finalizar en el año 1945 y estamos hablando del siglo XX. Entonces puedes ver aquí que los años, pues siempre utilizamos los números indoarábigos, pero para los siglos siempre vamos a ocupar los números romanos. Ahora, debido a que tuvimos año cero, pero no siglo cero, lo que va a ocurrir es que cuando tenemos años, empiezan con un dígito y el siglo será el dígito siguiente. Es decir, si aquí tenemos 5, el siglo será el dígito siguiente, que es 6. Aquí tenemos 2 dígitos que son 14. Luego entonces el siglo será el siguiente, el siglo XV. Los 2 primeros dígitos son 18. Por lo tanto, el siglo correspondiente será con el dígito siguiente, que será el siglo XIX. Los 2 dígitos aquí son 19. Por lo tanto, el siglo siguiente tendrá 2 dígitos que serán el 20. Todos estos años van a iniciar con el dígito 20. Año pasado 2020, el presente 2021, el que viene será 2022. Todos empiezan con el número 20. Y sabemos que estamos en el siglo XXI, es decir, el número siguiente. De este modo espero que ya no te confundas sabiendo que cuando tenemos un año empezamos con 1 o con estos dígitos y entonces el siglo le va a corresponder el número siguiente. Si aquí tenemos 500 que empieza con 5, el siglo será el siglo sexto. Si aquí tenemos 14, el siglo entonces será el siglo XV, que sería el número siguiente. Esto que es un detallito que yo sé que suele causar un poco de confusión a los videonautas. Entonces, bueno, como lo había comentado cuando arrancamos con este video, ya cumplimos con checar cuál es la definición de historia. La historia se encarga de estudiar los hechos relevantes que le han ocurrido a la humanidad y que han quedado registrados. Y eso se debe a que la historia arranca con la invención de la escritura. Esto va a ocurrir aproximadamente hace 4.000 años, mejor dicho, hace 6.000 años o 4.000 años antes de la era común. Ya vimos que la historia tiene 3 etapas: la Edad Clásica, la Edad Media y la Época Moderna. Ya vimos aproximadamente también en qué momento arrancan. La Época Clásica arranca 4.000 años antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. La Edad Media dura aproximadamente 1000 años, del año 500 al año 1500. Y desde el año 1500 hasta la actualidad tenemos la Época Moderna. Entonces ahora sí, ya tienes estos conocimientos fundamentales, esenciales de historia. Todavía nos falta revisar más elementos, pero si esto te queda claro, va a ser más fácil que podamos abordar todos los temas siguientes. De este modo vamos a ir revisando cada una de las materias. El siguiente video entonces será para revisar química, justamente estos elementos esenciales. Ojalá la información te sea de utilidad. De ser así, por favor, suscríbete a nuestro canal y visítanos regularmente. También nos ayuda mucho que tú compartas esta información con aquellas personas que les puede resultar de utilidad. Que nos dejes tus comentarios, también nos agrada mucho, nos alienta y también nos ayuda a mejorar. Y pues por lo pronto me despido de ti como siempre, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.